Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor estar con ustedes en esta tarde, dando continuidad a este evento académico tan importante que nos ofrece el Colegio de Medicina Interna de México. Como ustedes saben perfectamente, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 llegaron para quedarse en el manejo de la terapia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero más allá del control glucémico que nos ofrecen, hay otras ventajas y otros beneficios. En ese sentido, tenemos a un gran experto el día de hoy entre nosotros que nos hablará acerca de la dapaglifosina en cuanto a la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y para ello tengo el honor de presentarles al doctor Fernando Lavalle. El doctor Fernando Lavalle es profesor titular de la especialidad de endocrinología clínica del Servicio de Endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es jefe de la Clínica de Diabetes del Hospital Universitario José Eleuterio González, también en Nuevo León. También es coordinador de enseñanza de pregrado y posgrado del Servicio de Endocrinología en la Facultad de Medicina de la misma universidad. Tiene una amplia experiencia laboral. Por supuesto, en su práctica privada lleva más de 20 años en el área no nada más de la medicina interna, sino también de la endocrinología. Ha sido profesor de medicina e investigador también por más de 20 años. Tiene numerosas publicaciones en libros, por lo menos 6, todos relacionados con diabetes. También publicaciones nacionales e internacionales en revistas arbitradas y de difusión científica. Ha sido presidente de diversas asociaciones como la Mexicana de Diabetes en Nuevo León, la Federación Mexicana de Diabetes y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, entre otras. Y es actual miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, entre otras asociaciones a nivel nacional e internacional. Doctor Fernando Lavalle, no podíamos dejar de presentarlo de esta manera. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Adelante con su charla. Soy el doctor Fernando Lavalle González. Agradezco a Alfredo Cabrera la invitación para estar en este congreso del Colegio de Medicina Interna de México, y el tema que trataremos hoy es dapagliflozina en la prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y como ustedes saben, la epidemiología global de la enfermedad renal crónica establece que más o menos hay un 10% de la población mundial que padece enfermedad renal crónica. La estimación sobre la prevalencia de la misma en pacientes con diabetes tipo 2 depende prácticamente del estadio. Y la mayor parte de los pacientes van a estar en la etapa 1 y 2, con prácticamente el 80% de los pacientes en esta etapa. Principales causas de enfermedad renal crónica son diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Las complicaciones renales ocurren de forma temprana en la diabetes, dependiendo del tipo de estudio que hagamos. En este gráfico ustedes pueden ver la proporción de pacientes que tienen por tamizaje microalbuminuria, 17%, y con diagnóstico reciente a nivel de primer nivel, un 26%. Todos los pacientes que tienen diabetes deben de ser evaluados para tener una evaluación renal. Si nosotros vemos la publicación de Tamayo y Orozco sobre la estimación de la enfermedad renal crónica por diabetes tipo 2, hablamos de que hay 124,000 pacientes que representan el 2% de los que tienen nefropatía en etapa 4 y 5, son los que van a requerir sustitución de la función renal. La mayor parte de los pacientes van a estar entre la etapa 1 y la etapa 3. De esta manera podemos saber nosotros cuál sería la prevalencia real. Uno de los obstáculos que tenemos nosotros en México es el tratamiento de sustitución de la función renal. Ustedes pueden ver en este gráfico cómo México tiene más pacientes en diálisis peritoneal que estos otros 14 pacientes donde están incluidos países como nosotros, países desarrollados y países en vías de desarrollo. La mayor parte del tratamiento es con hemodiálisis, y podemos contrastarnos contra Argentina y Brasil, donde prácticamente el 90% de los pacientes van a estar tratados con hemodiálisis
Y vean cómo en nuestro país con hemodiálisis se trata prácticamente solo un 30% de la población. Respecto al trasplante de riñón en México, en el 2015 se reporta que hubo prácticamente 12,000 pacientes en lista de espera y solo 1 de cada 5 obtuvo trasplante renal. Y la mayor parte son de donador vivo, ya sea relacionado o no relacionado. La cultura de donación de órganos en nuestro país no es muy buena. La Sociedad Mexicana de Trasplantes ha indicado que el 80% de las personas que necesitan un trasplante mueren en la espera y que aquellos que la reciben se tardan 5 años en recibir. Veamos algunos aspectos epidemiológicos y demográficos de la diálisis peritoneal. Y ustedes pueden ver que la mayor parte de los pacientes en diálisis peritoneal provienen de pacientes con diabetes mellitus. Y vean la permanencia en años y se darán cuenta que la permanencia en años es poca porque en estos los pacientes fallecen en espera de un trasplante. Hay otro estudio hecho por Alegre Díaz en donde nos relaciona en 2 comunidades de la Ciudad de México en mayores de 35 años de edad, en los que se les dio el seguimiento y viendo la presencia de diabetes mellitus y la mortalidad. Y ahí se hizo detección de diabetes y aparte se registraron aquellos que ya conocían tener el diagnóstico. Y podemos ver cómo hay un exceso de mortalidad renal y cardíaca en estas 2 comunidades. Y a final de cuentas, eso es de lo que van a fallecer los pacientes. Riesgo de muerte y eventos cardiovasculares en función de la tasa de filtrado glomerular estimula a nosotros a pensar a que los pacientes que están en los estadios 4 y 5 son los que tienen mayor mortalidad. Vean ustedes cómo la disminución por debajo de 30 de la tasa de filtrado glomerular nos da un incremento por cualquier causa en la mortalidad o en los eventos cardiovasculares, donde prácticamente se va 10 veces el valor de aquellos que están en una tasa de filtrado por arriba de 45. Y de esta manera entendemos que la enfermedad renal pues es un predictor de la mortalidad cardiovascular. Vean aquellos que tienen enfermedad renal crónica sin ni diabetes. Vean la incidencia de mortalidad estandarizada de daños cardiovasculares 3.4. Pero cuando los pacientes solo tienen diabetes, es 2 veces mayor el riesgo y se va a 6.7. Pero si tienen enfermedad renal con diabetes, vean ustedes aquí que se va a 6 veces arriba lo que sería la mortalidad estandarizada. Los pacientes del estudio de CLER, que fue el estudio de seguridad cardiovascular, se asemejan más a la población en los términos reales. Vemos nosotros que los pacientes del estudio de CLER, que fue el estudio de seguridad cardiovascular con dapaglifosina, prácticamente esta es la distribución y el 80% estaban en etapa 1, etapa 2. Pero vean en el estudio de Credence y el estudio que he hecho con canaglifosina y DAPA-CKD hecho con dapaglifosina, que son estudios de seguridad renal, la mayor parte de los pacientes están en etapa 3. Entonces, de esta manera podemos ver cuál sería la distribución en estos estudios de seguridad cardiovascular y de seguridad renal. ¿Cuáles son las opciones actuales para retrasar el deterioro renal? Pues son muy limitadas. La experiencia a nivel internacional con los estudios diseñados para la disminución en la progresión de la enfermedad renal nos demuestran que las 2 terapias que lo han logrado demostrar con el estudio IDENT o con el estudio RAIN o con el estudio renal son los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, llámese ECA o ARA2, son los que tienen efecto sobre la enfermedad renal crónica. Pero todos los demás que se han probado prácticamente no han tenido un efecto real en la disminución en la progresión del daño renal. Cuando uno ve lo que hay en información acerca del estudio de enfermedad renal crónica y la manera de poder disminuir su progresión, la mayor parte de los estudios están hechos en población con diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es la primera causa de disfunción renal. Los mecanismos principales que contribuyen al desarrollo de la aceleración de la disfunción cardiorrenal tienen que ver con 3 etapas: los mecanismos hemodinámicos, los mecanismos neurohormonales y los mecanismos asociados a enfermedades cardiovasculares. En los hemodinámicos está la sobrecarga de líquidos, la retención de sal y agua, la congestión renal y cardíaca y una limitación en la perfusión a los órganos.
el sistema neurohormonal está la activación del sistema renina-angiotensina y la activación del sistema nervioso simpático. Estos pueden regular el flujo renal. Y a final de cuentas sabemos que los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa pueden alterar los mecanismos hemodinámicos y pueden regresar a lo normal el reflejo túbulo-glomerular con una desactivación del sistema de renina-angiotensina. Y a final de cuentas la inflamación crónica, los trastornos minerales óseos, los trastornos del metabolismo ácido-base pueden tener que ver con los mecanismos asociados a enfermedad cardiovascular que empeorarían la condición, a final de cuentas, cardiovascular de estos pacientes. Pasemos a ver cuál es el efecto de dapaglifosina en la prevención de las complicaciones en la enfermedad renal crónica. Racional del estudio de DAPA-CKD es que la enfermedad renal crónica representa una carga sanitaria a nivel global. Hasta ahora las únicas alternativas era dar IECAS o dar bloqueadores del sistema de renina-angiotensina. El estudio de CLER, que fue un estudio de seguridad cardiovascular, demostró los efectos benéficos de dapaglifosina en desenlaces cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes tipo 2. Y el estudio DAPA Heart Failure demostró que dapaglifosina reduce el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de erección reducida, ya tuvieran los pacientes o no diabetes. El estudio DAPA-CKD fue diseñado para evaluar el efecto entonces de dapaglifosina en desenlaces renales, cardiovasculares y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes, que esa es una particularidad especial de este estudio. Recordando que el estudio Credence fue hecho con canaglifosina en pacientes solo con enfermedad renal crónica por diabetes. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Evaluar si el tratamiento con dapaglifosina comparado contra placebo reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y renales con pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes, adicionados al estándar de tratamiento. Criterios de inclusión, mayores de 18 años de edad. La tasa de filtrado estimada debería estar entre 25 y 75, con una albuminuria de 200 a 5,000 miligramos por gramo de creatinina y una dosis máxima tolerada estable de YECA-ARA2 por más de 4 semanas. Podían o no tener diabetes. Se excluyeron a pacientes con diabetes tipo 1, enfermedad renal poliquística o nefritis lúpica o vasculitis, que estuvieran en terapia de inmunosupresión cuando menos en los 6 meses previos. Estos pacientes fueron asignados a un doble ciego a ir a dapaglifosina placebo para ver los desenlaces. Con un objetivo primario compuesto, ver de la disminución sostenida de más del 50% en la tasa de filtrado glomerular estimada, el presentar enfermedad renal crónica terminal o muerte renal o cardiovascular. Y como objetivo secundario es un compuesto solo renal con el deterioro en la tasa de filtración glomerular, enfermedad renal crónica terminal o muerte renal, o un compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad por cualquier causa. El estudio fue global, participaron 21 países, 386 sitios. México tuvo pacientes, como ustedes pueden ver, de México participaron 154 pacientes. Y a final de cuentas, el reclutamiento tuvo casi 4,400 pacientes. ¿Cuáles fueron las características basales? Lo que estamos viendo en esta diapositiva es que hay un equilibrio en los grupos de tratamiento entre los pacientes asignados a dapaglifosina o placebo. La edad promedio es 62 años, femeninas el 33%, prácticamente diabetes tipo 2 el 68 y 67% de los pacientes, una presión arterial sistólica de 137 en ambos grupos y la tasa de filtrado glomerular promedio estaba en 43 mililitros minuto. La relación de albúmina creatinina en 965 y 934 y el uso de YECA o ARA2 prácticamente en el 100% de los pacientes, 97% de ellos. Cuando vemos la etiología de la enfermedad renal crónica, ustedes pueden ver aquí en diabetes tipo 2, nefropatía diabética el 86%, pero aún hay pacientes con diabetes que tenían nefropatía hipertensiva o enfermedad de cambios mínimos o a una glomerulosclerosis focal.
En cambio, ven los pacientes que no tenían diabetes, la mayor parte era por glomerulonefritis crónica y nefropatía hipertensiva, donde se dividen prácticamente casi el 80% de los pacientes. Y de esta manera podemos ver que en el total del estudio, el 58% de los pacientes tenían nefropatía diabética y el 42% tenía otras causas, principalmente nefropatía hipertensiva y glomerulonefritis crónica. Las características basales por el estatus de glucemia. Veamos aquí a los pacientes con y sin diabetes. La edad promedio en años en los pacientes con diabetes es 64, sin diabetes es 56. Vean ustedes la hemoglobina glucosilada 7.8 versus 5.6. Cuando vemos la presencia de obesidad, 50% contra 35%. Hipertensión muy nivelado, 98 y 90%. Enfermedad cardiovascular, el doble en los pacientes con diabetes, y esto habla del riesgo de tener diabetes para la mortalidad cardiovascular. Terapia de base prácticamente igual, 97% con bloqueo del sistema renina-angiotensina, y aquí estamos viendo casi las mismas cifras para YECA y ARA2. Y ustedes pueden ver el uso de diuréticos, prácticamente la mitad de los pacientes que tenían diabetes, pero solo una tercera parte de aquellos que tenían nefropatía y no tenían diabetes. Si vemos la creatinina sérica, 1.6 contra 1.8, la tasa de filtrado no es muy diferente, 43 contra 41, y vean por categoría. Aquí prácticamente es lo mismo, entre 30 y 44, 42 y 47%, y menos de 30, 13 y 16%. En la excreción de albúmina, lo que están viendo ahorita ustedes aquí es que la mayor parte de los pacientes tenían albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo de creatinina. ¿Cuál es el objetivo primario? El objetivo primario del estudio era ver si dapaglifosina podía modificar la tasa de deterioro sostenido en la filtración glomerular, la enfermedad renal crónica o la muerte renal o cardiovascular. Y en esto logra una reducción del riesgo relativo de un 39%, y donde vemos que no cruza la unidad con un valor de P significativo, y esto hizo que el estudio de DAPA-CKD terminara en forma anticipada. ¿Por qué? Porque no era ético dejar a los pacientes en placebo cuando se demuestra que con dapaglifosina hay una reducción de prácticamente el 40% en el riesgo relativo de desarrollar un deterioro sostenido de más del 50% de la tasa de filtrado glomerular estimada, la presencia de enfermedad renal crónico terminal que requerirá diálisis o trasplante, la muerte renal o muerte cardiovascular. Y esto se separa prácticamente a partir del cuarto mes de la aleatorización. Cuando vemos el objetivo compuesto primario y los componentes que contribuyeron al resultado que estamos observando, ustedes pueden ver cómo la disminución en la progresión de la enfermedad renal, vean ustedes que es uno de los componentes, pero en la enfermedad renal crónica terminal, tener una tasa de filtrado menor de 15, la diálisis crónica o el trasplante, van a favor de utilizar dapaglifosina. El único que cruza la unidad sería la muerte cardiovascular, y es porque hubo pocas muertes en ese sentido, y aquí es donde podríamos observar que este es el único indicador que queda a final de cuentas sobrepasando en el intervalo de confianza la unidad. Cuando uno ve en los pacientes si es en este compuesto, veamos aquí a todos los pacientes tienen el objetivo logrado de la disminución. Pero si yo me voy a ver si la condición de tener diabetes o no influye, no hay heterogeneidad. Sirve tanto para aquellos que tienen diabetes como aquellos que no tienen diabetes. Si los veo, si tienen proteinuria masiva o no, con excreción de más de 1 gramo de albúmina por gramo de creatinina, funciona en ambos casos. Y si lo veo con tasa de filtrado glomerular menor a 45, mayor a 45, funciona en ambos casos. Este valor de interacción nos habla de que no hay heterogeneidad en la población y que todos los sujetos se ven beneficiados desde ese punto de vista con la reducción de este indicador en lo que sería el objetivo primario.
Si vemos nosotros en mayores y menores de 65 años de edad o por género en hombres y mujeres, o si lo vemos por la región geográfica o la presión arterial, seguimos observando que no hay heterogeneidad en los resultados. Esto quiere decir que para todas las poblaciones funciona el estudio. ¿Cuál era el primer objetivo secundario? Era el objetivo renal única y exclusivamente. Es la de deterioro de más del 50% en la tasa de filtrado, el llegar a una tasa de filtrado menor a 15 o diálisis o trasplante o muerte renal. Y aquí vemos el efecto todavía mayor con una reducción del riesgo relativo de un 44% sin que cruce la unidad. Y por eso sabemos que dapaglifosina tiene un buen desempeño en la prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica. En un análisis exploratorio donde vemos diálisis, trasplante renal o muerte como una parte de este objetivo secundario, hay una reducción de un 34%. Entonces, que esta es la parte final de la enfermedad. Ir a diálisis, a trasplante o la muerte renal, hay una reducción de un 34%. Y hay que recordar que esto es un objetivo menor y que es un análisis exploratorio. El tercer objetivo que teníamos en el estudio, porque fue el primario, el primer secundario y el segundo secundario, es el de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes cómo hay una reducción de un 29% en el riesgo relativo de tenerlo sin que cruce la unidad. Entonces, la disminución en la muerte cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca sucede por igual cuando están expuestos a dapaglifosina. Mortalidad por cualquier causa, hay una disminución importante de un 31%. Los pacientes con enfermedad renal crónica fallecen primordialmente de enfermedad cardiovascular, pero no están exentos de la mortalidad por cualquier causa. Y a final de cuentas hay una reducción estadísticamente significativa sin que cruce la unidad cuando estamos viendo la exposición a dapaglifosina en estos pacientes. Entonces hay una diferencia estadísticamente significativa en todos los objetivos primarios y secundarios, como podemos verlo en este forest plot. El objetivo primario hay una disminución prácticamente de un 39%, en los objetivos secundarios un 44% para lo que sería el objetivo renal, y cuando lo vemos para mortalidad cardiovascular y hospitalización, pues la disminución es de un 29% y para la mortalidad por todas las causas de prácticamente un 31%. Entonces se logra tener superioridad en todos los objetivos primarios y secundarios. En cuanto al perfil de seguridad, es importante que el paciente tome el medicamento. Y ustedes pueden ver que la tasa de descontinuación fue prácticamente similar entre dapagliflozina y el placebo. Que lo hayan descontinuado por un evento adverso, 5% de los pacientes. Y eventos adversos serios lo hubo en el 29% versus el 33%, 34% con placebo. Es importante reconocer algunos de los eventos que están relacionados a veces a la clase terapéutica o que se han tratado de relacionar. Eventos adversos renales agudos, 7% contra 8%, fracturas 4 contra 3%, amputaciones prácticamente despreciable, 1.6 contra 1.8, y eventos de depresión de volumen que son los que nos podrían interesar también, 5.9 versus 4.2. Entonces no tenemos un evento serio de depresión de volumen en estos pacientes. En resumen, yo podría decirles que el estudio de DAPA-CKD es el primer estudio renal dedicado para evaluar la eficacia y seguridad de un SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes, que demuestra un 39% de reducción en el riesgo relativo en el objetivo primario, que es el deterioro de la filtración glomerular, la enfermedad renal crónica terminal, la muerte cardiovascular o renal. Y que este efecto terapéutico es consistente en pacientes a través de los distintos subgrupos, incluyendo a los pacientes con y sin diabetes, mayores o menores de edad, con descontrol glucémico o sin descontrol glucémico, con hipertensión descontrolada o no. Y a final de cuentas, esto demuestra que la dapaglifosina fue también bien tolerada de acuerdo al perfil de seguridad ya establecido.
Quisiera ahora mostrarles algunos subestudios después de que veamos el perfil de beneficio que tiene dapaglifosina. En el estudio de Claire demuestra que en el objetivo primario de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular tiene un efecto positivo. En el DAPA Heart Failure, la muerte cardiovascular o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca se reduce prácticamente en un 26% en pacientes con y sin diabetes. Y en DAPA-CKD estamos viendo una disminución del 39% de este MACE compuesto de muerte renal o cardiovascular, deterioro en la filtración glomerular o la enfermedad renal crónico secundaria. Al final de cuentas, podemos ver que tiene un buen perfil de beneficio cardiorrenal. Veamos ahora su análisis por etiología de la enfermedad renal crónica, porque habría que ver si tiene que ver solo con aquellos pacientes que tienen nefropatía diabética o no. Vean ustedes por las características por causa de enfermedad renal crónica. Nefropatía diabética, aquí estamos viendo la comparación entre DAPA y el placebo. En nefropatía hipertensiva, la comparación en edad, y en glomerulonefritis, la comparación en edad, y prácticamente son iguales. Cuando uno ve el peso, 82 y 83, 82 y 83, 77 y 77, cuando uno ve la tasa de filtrado, no hay un desbalance. Lo que estamos viendo aquí en las características basales es que los grupos quedaron balanceados independientemente de cuál fuera la causa de la nefropatía. Y vean ustedes, los grupos asignados a DAPA o a placebo son consistentes en tener los mismos hallazgos. Cuando uno ve el objetivo primario y lo ve por las diferentes causas de nefropatía, aquí estamos viendo nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, glomerulonefritis o cualquier otra causa o desconocida para la nefropatía. Estamos viendo cómo va mejor a favor de dapaglifosina que del placebo. En el objetivo específico renal, estamos viendo cómo para la glomerulonefritis y para la nefropatía diabética hay todavía un mejor desempeño que lo que sería para la enfermedad isquémica renal o hipertensiva. Cuando vemos muerte cardiovascular y hospitalización, prácticamente se nota más la diferencia en el grupo de nefropatía diabética, aunque queda a favor prácticamente de dapaglifosina en las demás causas. Y mortalidad por cualquier causa, lo estamos viendo como todos los indicadores quedan hacia el lado de lo que sería mejor para dapaglifosina, y lo que vemos aquí, la P de interacción, nos permite entender que no hay un subgrupo que sea diferente a los demás. Aunque veamos que algunos cruzan la unidad, a final de cuentas esta prueba de heterogeneidad es lo que necesitamos encontrar para decir que no hay diferencias de si se tiene nefropatía diabética, isquémica, glomerulonefritis o otras causas en lo que sería el desenlace primario. Entonces, cuando uno ve aquí el objetivo compuesto del objetivo primario, vemos en nefropatía diabética, estamos viendo una reducción prácticamente de un 37%, para nefropatía isquémica hipertensiva es de un 25%, para la glomerulonefritis es todavía mayor porque estamos viendo una reducción prácticamente del 57% y para otras causas de un 42%. Al final de cuentas queda a favor de dapaglifosina en cualquiera de los escenarios. Si nos vamos a ver la población por el uso de diuréticos y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, podemos ver aquí en este objetivo compuesto renal con o sin tratamiento con diurético, cómo les va a los pacientes en el tratamiento con diurético, una reducción prácticamente de un 44%, y sin tratamiento con diurético la reducción en el objetivo primario es de un 45%. Entonces no hay diferencia si estaban sometidos a un tratamiento con o sin diurético. Y si lo vemos aquí con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, la reducción es de 39% contra una reducción todavía mayor que prácticamente es de un 44%.
pero uno puede ver que prácticamente son los mismos resultados con y sin antagonista del receptor mineralocorticoide. La proporción de pacientes que descontinuaron por un evento adverso, en aquellos pacientes que estaban con diurético, ustedes pueden ver evento adverso serio, con diurético, sin diurético, prácticamente son iguales, no hay mayor número de eventos adversos con dapaglifosina cuando están sin diurético que contra el placebo o cuando están con el diurético. Y lo mismo vemos que hay un buen balance en lo que sería con el tratamiento con antagonista del receptor mineralocorticoide. De hecho, numéricamente es menor en aquellos individuos que estaban en dapaglifosina. En resumen, en este análisis, el beneficio en el compuesto renal, que es el deterioro sostenido del 50% de la tasa de filtrado, la enfermedad renal crónico terminal y la muerte renal, con dapaglifosina se observa independientemente del tratamiento con diuréticos y antagonistas del receptor mineralocorticoide, lo cual nos hace ver que el beneficio es para todos los grupos evaluados. Y si nos vamos ahora a hacer un subanálisis en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular previa, aquí estamos viendo las características de los individuos que quedaron con enfermedad cardiovascular previa basal en dapaglifosina y en placebo y vemos un balance prácticamente en lo que sería la edad en años, en el género, en la presión arterial, en la hemoglobina glucosilada. Vean ustedes en los factores de riesgo y en las categorías de lo que sería el filtrado glomerular. Y si vemos aquellos individuos que tienen sin enfermedad cardiovascular, como también hay un balance, son iguales en edad, prácticamente tienen la misma presión arterial, tienen la misma hemoglobina glucosilada y la presencia de obesidad es prácticamente igual. O sea, los grupos están balanceados con enfermedad cardiovascular y sin enfermedad cardiovascular en cuanto al tratamiento que fueron asignados. Aquí tenemos las comorbilidades y uno puede ver cualquier evento aterosclerótico, pues en el 83% de los pacientes. Vean, en insuficiencia cardíaca prácticamente es el 30% de los pacientes, hipertensión prácticamente el 100% de los pacientes. Y pueden ver aquí cómo está la presencia de infarto, 22 y 26%, el que hayan tenido un bypass en 9 y 12%. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve la terapia basal que reciben, aquí es importante ver la presencia de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que prácticamente está por arriba del 95% de los pacientes. Vean aquellos que están en un beta bloqueador con enfermedad cardiovascular, el 60% de ellos, sin enfermedad cardiovascular, solo el 30% de ellos. Y cuando nos vamos a ver el tratamiento para la diabetes, insulina prácticamente en el 47% de los pacientes con enfermedad cardiovascular previa y 30% en aquellos que no tenían enfermedad cardiovascular previa. Cuando vemos la presencia de sulfanilureas es baja, cerca de un 20% de los pacientes en todos los grupos. ¿Cuáles son los resultados en el objetivo primario? El objetivo primario era deterioro de la función renal, la enfermedad renal crónica terminal, la muerte renal o cardiovascular. Y aquí podemos ver a los pacientes en dapaglifosina en las líneas continuas con enfermedad cardiovascular y dapaglifosina sin enfermedad cardiovascular en las líneas discontinuas. ¿Ok? Y entonces lo que podemos ver contra placebo, hay una disminución con enfermedad cardiovascular previa de 39% y sin enfermedad cardiovascular previa de 39%. Prácticamente se obtiene el mismo resultado. Y si lo vemos en el objetivo secundario de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, vean aquellos individuos en la raya continua que tienen enfermedad cardiovascular previa, hay una reducción del 30%, y en aquellos que no tienen enfermedad, la reducción es de prácticamente un 33%. Entonces, en estos resultados vemos cómo en los pacientes teniendo enfermedad previa o no previa, el beneficio prácticamente es igual. Si nos vamos a los objetivos secundarios en mortalidad por cualquier causa, estamos viendo una reducción del 30% cuando había enfermedad cardiovascular
y sin enfermedad cardiovascular una reducción de prácticamente el 37%. Y si lo vemos como infarto, como objetivos secundarios por separado, lo que fuera el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la hospitalización, la enfermedad por insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónico terminal o la muerte, estamos viendo una reducción de prácticamente un 28% cuando hay enfermedad cardiovascular y de un 32% cuando no hay enfermedad cardiovascular. Lo cual nos asegura que estos resultados pues prácticamente se aplican a todos los pacientes que estuvieron en el estudio. Si lo vemos aquí para ver si hay una P de interacción y si hay heterogeneidad en la muestra, estamos viendo que para los indicadores tener o no tener enfermedad cardiovascular previa es igual para el indicador del objetivo primario y los objetivos secundarios. Y de esta manera podemos decir que con y sin enfermedad cardiovascular obtenemos un muy buen resultado. Si aquí estamos en los subgrupos para ver solo la muerte cardiovascular, el infarto o el accidente cerebrovascular, no hay heterogeneidad en los resultados. Si nos vamos a ver mortalidad por cualquier causa, lo vemos igual. Al final de cuentas, va a favor de utilizar dapaglifosina. Y si nos vamos a ver eventos adversos en esta tabla en el subgrupo de pacientes con y sin enfermedad cardiovascular, lo que estamos viendo es que no hay realmente un valor de interacción de P que sea significativo para los eventos adversos renales, para los eventos de depresión de volumen, de hipoglucemia severa. Hay que recordar que 40% de los pacientes estaban en insulina y 20% en una sulfanilurea en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular. Y como verán, no hay ninguna heterogeneidad en la muestra. De esta manera yo pudiera decirles, en este análisis, dapaglifosina reduce el riesgo del deterioro del daño renal, la muerte por causas cardiovasculares, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y prolonga la supervivencia independientemente del antecedente de enfermedad cardiovascular o no, y que es bien tolerada de acuerdo al perfil de seguridad. Y habiendo visto los resultados del beneficio cardiorrenal que tiene dapaglifosina en estos análisis hechos como un subanálisis del estudio original de DAPA-CKD, podemos entender por qué dapaglifosina tiene un perfil de seguridad renal y cardiovascular deseable para nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Y haciendo eco del algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes, donde dice que ante la falla de metformina, teniendo un paciente que tiene daño renal o insuficiencia cardíaca, utilizar un inhibidor de SGLT2 es la primera conducta terapéutica que debemos de tener. Y de hecho, ahora se acepta que aunque estén en buen control metabólico, los pacientes que tienen daño renal deben de ponerse en un inhibidor de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, como sería dapaglifosina en este caso, para la prevención del deterioro del daño renal. Les agradezco su atención. Muchas gracias por la invitación a nuestros amigos del Colegio de Medicina Interna para estar presentes en su congreso. Doctor Fernando Lavalle, muchísimas gracias por su brillante exposición. Sin duda nos ha dejado claros ahora bastante conceptos y aun cuando la explicación ha sido bastante buena, por ahí tenemos algunas dudas. Antes de ello, quiero darle también hacerle llegar, hacerle de su conocimiento que, pues bueno, tiene múltiples felicitaciones, ¿no? por esta charla. Y empecemos con algunas preguntas que tenemos ya en nuestro chat. ¿Cuál ha sido la razón por la cual a los pacientes, aun cuando tienen insuficiencia renal, no se hizo algún ajuste de dosis? Porque me parece que en toda la información que nos mostró, la dosis era la misma, 10 miligramos al día. Así es que no requiere ajuste de la dosis por insuficiencia renal. Estos medicamentos no son tóxicos o no son nefrotóxicos. A final de cuentas, se puede utilizar la misma dosis
y los estudios estaban diseñados para llegar a que el paciente pudiera tener falla renal terminal con una filtración menor a 15 o que pudieran llegar a un trasplante renal como sustitución de la función. Esos eran los endpoints. Lo que pierden es esa efectividad para el manejo de la glucosa. Pierden la efectividad en la disminución de la glucemia porque esta depende del filtrado glomerular. Pero eso nos deja ver también que los beneficios de esta clase terapéutica para la prevención de la enfermedad renal crónica, de insuficiencia cardíaca, no son dependientes del manejo de la glucosa exclusivamente, porque a final de cuentas dependen de otros mecanismos de acción para obtener el beneficio, puesto que la reducción de la glucemia se disminuye conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular. Así es, esa es una gran noticia, ¿no? Ahora que nos enfrentamos con este tipo de pacientes cada día. Y también un poco enfocándonos en pacientes que ya requieren algún tipo de reemplazo de la función renal, por ejemplo, con hemodiálisis, ¿se pudieran utilizar? Se pudieran utilizar sin problema y no requeriría un ajuste. Hay que recordar que parte del mecanismo de acción que tienen estos inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa es que también inhiben otros transportadores, como los intercambiadores de sodio e hidrógeno. Y eso explica también por qué siguen teniendo un efecto a pesar de que no haya una excreción mayor de glucosa por el túbulo, pero sí hay una mayor excreción de sodio porque que también intervienen en estos transportadores de sodio e hidrógeno. Y entonces de esa manera tienen un mecanismo secundario para el manejo del sodio. Ok. De cualquier manera, ahí también todavía queda un poco la duda en el sentido de que si tendrán algún impacto, me imagino que la idea es negativo en el volumen urinario y la excreción de sodio en estos pacientes. De hecho, el impacto que tienen en el volumen urinario es que a final de cuentas sabemos que el uso de estos inhibidores producen una excreción de agua de alrededor de 400 mililitros por 24 horas cuando la tasa de filtrado glomerular es normal. Uno pudiera esperar que hubiera una depresión de volumen de alrededor de entre 200 a 400 mililitros por día atribuibles al uso del medicamento, puesto que la excreción de sodio no solo depende del cotransportador tipo 2, sino también depende de los transportadores de hidrógeno sodio. Y estos también son bloqueados por estos medicamentos como dapaglifosina, y a final de cuentas sigue habiendo natriuresis en estos pacientes. Por eso se observa además que tienen disminución de la presión y se observa un mecanismo de recuperación del reflejo túbulo glomerular, que es lo que mantiene la tasa de filtrado glomerular. Claro, sí, sí, sí. Ahora nos queda bastante más claro. Doctor, cuando nos hablaba de los eventos renales agudos, ¿cuáles son en particular esos eventos? ¿Sí? Y si hay alguna forma de poder visualizar que algún paciente pudiera presentarlos o en un momento dado prevenirlos. Afortunadamente, estos eventos renales agudos son muy esporádicos. Es un evento fortuito prácticamente, no es la regla. Existió la alerta en un principio por cuando se estuvieron haciendo los estudios de seguridad cardiovascular con otras moléculas, pero a final de cuentas, cuando uno revisa los metaanálisis, tener una falla renal aguda con estos medicamentos es muy poco probable. No hay una manera de predecirla específicamente, pero uno tendría que ver que aquellos individuos que están en diuréticos en altas dosis, en los cuales pudiéramos incrementar la disminución del volumen circulante cuando utilicemos estos medicamentos, pues son los que tendríamos que tener un poco de cuidado. También individuos que tienen más de 75 años de edad que son muy susceptibles a la hipovolemia. Entonces, en estos individuos tener un poco de precaución. Pero a final de cuentas, no es un evento fortuito y no es algo que esperemos que haya que estar vigilando a todos los pacientes para evitar el desarrollo de una falla renal aguda. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Y nos preguntan
que si, aunque consideremos las características de cada paciente, ya sabemos que esto es siempre, cualquier terapia es individualizada, ¿habría alguna recomendación en cuanto al tiempo máximo que se pudiera tomar este tipo de tratamiento? Esa es una excelente pregunta, Karina. Creo que esa parte es muy importante de delimitar. Mira, las guías europeas han cambiado y ahorita nos dicen que los pacientes que tienen diabetes y tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal deben de ser tratados con un medicamento de este tipo, un inhibidor de SGLT2, independientemente de si está bien controlado o no de la glucemia. Y lo ponen por los beneficios extraglucémicos que tiene para la prevención tanto de la enfermedad renal crónico terminal como de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Esto significa que los pacientes van a estar puestos en una terapia aún y que no tenga una indicación por descontrol metabólico, sino tiene la indicación para la prevención secundaria y la prevención primaria de la enfermedad renal crónica, lo cual significa que los pacientes lo van a tomar por largo tiempo mientras quiera uno prevenir la insuficiencia renal. La experiencia de largo plazo de tomar estos medicamentos en los estudios de seguridad cardiovascular que han durado más tiempo que los de seguridad renal, nos deja ver que en estos estudios pues no hay eventos de seguridad importantes que pongan en riesgo a los pacientes por el uso prolongado del medicamento. Los estudios renales han sido de corta duración precisamente porque se ha evidenciado un beneficio que no es ético seguir dejando a pacientes en placebo y llegando a diálisis cuando ya se tiene un medicamento de este tipo, de un inhibidor de SGLT2, que previene la progresión del daño renal. Entonces, si me preguntas cuánto tiempo, pues cuánto tiempo vive el paciente, porque el beneficio se obtiene mientras el medicamento se utilice. En el momento en el que dejen de utilizar el medicamento, los beneficios que tiene, pues se van a suspender, ¿verdad? Claro, sí, 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 muchísimas gracias. Cuando nos habló acerca del beneficio adicional del uso de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, ¿estamos hablando de algún medicamento en particular o como clase terapéutica? Como clase terapéutica, Karina. Ahí entonces pudiéramos nosotros considerar el que estuviera como a disposición o el que quisiéramos. Así es. De hecho, hay que recordar que estos estudios estuvieron hechos en adición a la terapia estándar para la prevención del daño renal, que es tener el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Todos los pacientes prácticamente tenían un medicamento para el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ya fue un inhibidor de la ECA o un ARA2. Y eso es importante porque esa era la terapia usual para la prevención, que sabemos que era muy poco efectiva. Y al adicionar estos medicamentos inhibidores de SGLT2, entonces estamos logrando una reducción mucho mayor sobre lo que ya era la terapia estándar para la prevención de la nefropatía. Por eso nos ha llamado tanto la atención y por eso los estudios se han detenido antes de tiempo por el beneficio real que tiene esta clase terapéutica. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, en pacientes que ya tienen falla renal y ya nos ha explicado muy claramente cuáles son los beneficios de dapaglifosina, ¿lo considerarían, lo pudiéramos traspolar como a la clase terapéutica con alguna otra? Y mira, canaglifosina también tiene el estudio Credence, que también es un estudio de seguridad renal y cardiovascular, en donde también se demostró que se disminuye la progresión hacia la enfermedad renal crónica. Son cifras diferentes porque son estudios diferentes, pero los dos demostraron lo mismo, una disminución en el riesgo relativo de tener enfermedad renal crónica terminal, hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y muerte renal. Y en esa parte es importante porque estamos viendo ya dos moléculas que han demostrado tener eso. Pero creo que aquí sí es importante ver molécula por molécula, porque si recuerdas los estudios de seguridad cardiovascular, han tenido resultados diferentes. Por ejemplo, ertuglifosina, que tiene un estudio de seguridad cardiovascular muy similar al de empaglifosina, con 99% de los pacientes con enfermedad cardiovascular previa, ahí no logró demostrar superioridad, logró demostrar no inferioridad, ser seguro desde el punto de vista cardiovascular, pero no demostró tener una
prevención secundaria de la mortalidad cardiovascular o de los eventos cardiovasculares compuestos en el MACE. Entonces, creo que esta parte sí es importante ir viendo los resultados de estudio por estudio con las moléculas. Tienen un efecto que es de clase, pero habrá que ver cuáles son los resultados finales. Ok, bueno, para tenerlo en consideración también. Y por supuesto, en este mismo tenor, en cuanto a la falla renal, si utilizamos dapaglifosina y agregamos otra terapia, por ejemplo, linagliptina, ¿tendría efectos aditivos para preservar la función renal? ¿Lo consideraría como una buena opción? Un inhibidor de EPP4 como el linagliptina que no se ajusta por disminución en la tasa de filtrado glomerular pudiera ayudar a tener el control metabólico de los pacientes. Pero hay que recordar que estos medicamentos lo que han logrado disminuir es la proteinuria. Y la proteinuria es un marcador de daño renal, pero no necesariamente es un marcador de insuficiencia renal. Entonces, disminuir la proteinuria, como lo demostró la linagliptina, es algo que habla a favor del efecto de disminución de la proteinuria como un marcador de riesgo, pero la realidad es que no tienen un estudio hecho con un inhibidor de EPP4 para la prevención del endpoint duro, que sería la insuficiencia renal crónico terminal. A mí me parece una combinación excelente porque no tendrías que ajustarla y a final de cuentas podrías lograr el control metabólico que a lo mejor dapaglifosina ya no te puede ofrecer porque ya tienes una disminución en el filtrado glomerular. Hay que recordar que en estos estudios se demostró que podrías utilizar estos medicamentos de 25 de filtrado glomerular para arriba. Eso no quiere decir que no lo puedas usar para abajo, porque sabemos normalmente que cuando uno pone este medicamento, en las primeras semanas va a haber una disminución de 4 milímetros por minuto en la tasa de filtrado glomerular que se recupera y luego se estabiliza. Entonces, estos medicamentos, como quiera, se siguieron utilizando hasta tasas menores a 15 mililitros de depuración porque ese era el endpoint final del estudio, la insuficiencia renal. Entonces, eso nos deja tranquilos de que iniciar dapaglifosina con 25, canaglifosina con 30, pues es seguro, porque ese fue el criterio de entrada para estos estudios. Pero que aún y que disminuya más, se pueden seguir utilizando. Ok, bueno, muchísimas gracias por aclararlo. Hay otra pregunta y va en relación con pioglitazona. Quizás no sé qué tanto utilidad tendría todavía en pacientes con falla renal o bueno, si estaría indicado, pero la pregunta va enfocada sobre todo a que si los pacientes tienen edema de los miembros inferiores, si iniciamos una terapia como dapaglifosina, ¿pudiera beneficiar al paciente en ese sentido? Es correcto. De hecho, el utilizar ambas clases terapéuticas juntas disminuyen en parte la dilución que producen las glitazonas, no solo pioglitazona, sino también rosiglitazona. Se disminuye el edema y estos pacientes pudieran tener también menor ganancia de peso, porque hay que recordar que esta clase terapéutica favorece la pérdida de peso, mientras que las glitazonas favorecen la ganancia de peso. Es una ganancia de peso diferenciada porque lo que hacen es modificar los adipocitos periféricos, porque lo que hacen es aumentar la grasa a nivel de las caderas, pero disminuyen la grasa intravisceral. Entonces, de esa manera, las glitazonas actúan disminuyendo la resistencia a la insulina porque disminuyen la obesidad visceral, aunque aumenten la obesidad periférica. Y uno pudiera tener aquí una compensación en lo que sería el incremento de peso y en el edema al utilizarlos juntos. Estamos hablando de pacientes que no son candidatos a prevención de la enfermedad renal, sino pacientes que tienen todavía función renal normal. Sí, es correcto. Y bueno, doctor, yo creo que como todo buen evento y buena charla, pues tiene un fin. Entonces, estamos ya un poco en tiempo y me gustaría que quizás en un par de minutos nos dejara el mensaje con el que nos deberíamos de quedar nosotros, ¿no? Claro. Pues no nada más internistas, ¿no? Sino también aquí en este evento habemos de todo, pero que nos enfrentamos a este tipo de pacientes día con día. En primer lugar, les agradezco mucho la invitación al doctor Alberto y a ti, Karina, por dejarme compartir este foro contigo.
Creo que es importante reflexionar sobre las nuevas clases terapéuticas en diabetes. Inhibidores de SGLT2 como dapaglifosina están demostrando tener un gran papel en la prevención de la enfermedad renal crónica terminal, que es la parte más costosa de la atención de la diabetes. Esta complicación se puede llevar prácticamente la mitad del presupuesto para la atención de los pacientes con diabetes por el alto costo de sustituir la función renal. Y por primera vez tenemos una clase terapéutica noble, que es oral, de una sola toma al día, que nos permite hacer una reducción del riesgo relativo de llegar a tener insuficiencia renal por arriba del 30% y que nos previene la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Estos medicamentos deben de ser utilizados en tiempo justo. No esperar a que el paciente esté en una etapa renal 4 o 5 para tratar de poner esta clase terapéutica. Creo que los pacientes que más se benefician son aquellos que están en un estadio 3A, 3B. Esos son los pacientes que hay que rescatar de que sigan progresando hacia la insuficiencia renal crónico terminal y no olvidar que tienen un papel importante en el control de la diabetes. Y de esta manera agradecerles su atención, su fina amabilidad de estar con nosotros en este evento virtual y agradecer al Colegio de Medicina Interna nuevamente por la posibilidad de estar con todos ustedes. Al contrario, doctor, somos muy afortunados que haya querido compartir en esta tarde sus conocimientos y su experiencia en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Al contrario, doctor, gracias. Y les pedimos a los asistentes que no se desconecten, todavía seguimos con otras pláticas más muy interesantes también en esta tarde. Muchas gracias. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.